Gerardo, buenas noches. ¿Estaba usted por el Senado hoy? ¿Estuvo dando vueltas por ahí? Yo jamás puedo revelarle las condiciones en las cuales me estoy moviendo, pero si usted se fija, en la virome del senador nacional Ezequiel Atauche hay un pequeño pin en el cual yo puedo escuchar todo lo que habla uno de los senadores libertarios. Es uno aclaremos porque nadie los conoce todavía. Ezequiel Atauche libertario. Uno de los senadores presidente de una de las comisiones en las cuales se está discutiendo la ley bases. Usted sabe, Gerardo, que en Casa Rosada hay una mudanza en espera todavía. Ajá. Porque el flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, a quien le tomarán juramento cuando regrese, todavía no hizo las valijas, entre comillas, para subir de la planta baja al lado del Salón de las Palmeras, donde está su oficina, como ex ya ministro del Interior, y llevarla al primer piso. Sí. Su antecesor ya dejó sus cosas, ya se vació la jefatura de gabinete, que para que la gente se ubique, la jefatura de gabinete está al lado del despacho presidencial, está en una esquina en el primer piso de la Casa Rosada. Que da para atrás, ¿no? Es la única oficina que tiene una entrada directa por atrás a la oficina del presidente. Puede entrar sin tocar la puerta. Con lo cual hay una mudanza todavía en espera, pero quiero trasladarle que para el ambiente en el oficialismo es como si fuera una suerte de nuevo gobierno con el ingreso de Guillermo Francos. En este nivel de dimensión lo quiero poner. A ver, vamos a contar dos o tres. Es un hito, ¿no? Empezó una nueva etapa. Es una nueva etapa. El primer punto que les marcaría es una de las cuestiones por las cuales se termina yendo Poza a pesar de toda la discusión interna y que es uno de los encargos que tiene el flamante jefe de gabinete Guillermo Francos, es darle Le aclaro que no se escucha Guillermo Francos, ¿eh? Escucha el ministro, el jefe el de volviendo gabinete. a casa, así que sépalo. Mayor agilidad en la gestión. Uno de los temas por los cuales había sido cuestionado. Dijo mayor agilidad en la gestión y justo estaba el vocero hablando. Hablando de agilidad. Hace muy bien Guillermo Francos en escuchar este programa. Bueno, Manuel, me alegro que lo escuches. También lo escucha Manuel. Lo escucha todo el mundo porque es justamente el más escuchado en su horario. Muy bien. Genial, muy bien. Le pregunto más cosas, pues se acaba la columna. Hacete el vivo. Prefiero al negrito a esta altura. Nunca. Fin. Lo digo por Manuel. Bueno, gracias, negro. Les planteaba. Mayor agilidad en la gestión es uno de los desafíos que va a tener Guillermo Francos. Una de las cosas que venían cuestionando gran parte del gabinete era la falta de decisión con respecto a algunos temas como nombramientos, asignación de partidas, independientemente de la motosierra. La motosierra depende de Luis Caputo, el ministro de Economía. La asignación de partidas o la designación de personal pasa por la jefatura de gabinete. Entonces, una de las acusaciones contra el saliente jefe de gabinete era la agilidad en la gestión, y les diría que eso es uno de los temas con los que Francos llega con esa consigna por parte del presidente. Bien. Otro tema que parece un tema menor, pero es muy importante cuando hay un gobierno, como en una empresa, como en un medio, como en una industria, que es lo que llamaríamos el equipo. Y la verdad que la interacción entre ministros era mucho mejor a niveles individuales que con el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, Nicolás Posse me refiero, venía de pelearse con Luis Caputo, con Patricia Bullrich y con Luis Petri, ministro de Seguridad, ministro de Defensa, sobre todo porque lo primero que hizo fue nombrar a los jefes tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas Federales antes que ellos asuman como ministros, con lo cual ya había empezado mal. E inclusive con Patricia Bullrich en particular por el manejo del área de inteligencia, que en un ratito nos vamos a ocupar. Después eso lo guardamos para después, así compartimos algunos conceptos y cosas que se están poniendo en juego ahí. Pero yo les diría que el principal componente de las peleas internas de Nicolás Posse fue Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano y amiga personal del presidente. ¿Por qué? Porque 2 o 3 semanas antes de que le pidan la renuncia finalmente a Nicolás Posse, tuvo un enfrentamiento grande con Nicolás Posse por el tema presupuestario. Había algunas rencillas también con Caputo, pero todo terminaba, digámoslo así, en buena sintonía. Con Posse se llevaba mal. A eso te iba a decir. Sandra personal. Hizo como alianza con Caputo, claramente, ¿no? 100%. Cuando hablamos de Caputo no hablamos del ministro de Economía, que está en otra. De Santiago Caputo. Sino de Santiago Caputo. Claro, de Santiago Caputo. Es difícil, a veces que Toto Caputo, Santiago Caputo. ¿no? Toto Caputo está solo en economía, no se mete en estos líos, está en otra película. No, y está bien que así sea. Habla directo
directo con el presidente. Sí. Toto Caputo tuvo problemas con Pose, que los terminaba resolviendo Karina Milei, tuvo múltiples problemas. Te diría que la pelea con Petovelo fue lo que casi desemboca en este problema. Petovelo tiene buena relación con Francos. Francos tiene buena relación con todo el gabinete, a diferencia de Pose. Con lo cual les diría que la mayor con Karina. interacción... Y con Karina Milei, por supuesto. No es menor. Y por supuesto. Y en tercer punto, algo que no había aparecido en estos 6 meses y que sí, podríamos decir que habla de la casta, que es que la jefatura de gabinete para alguien como Francos implica la resolución de conflictos de forma política, llamémoslo así, para todos los ministerios, que es algo que no había aparecido. Cada vez que había un conflicto se resolvía o entre Santiago Caputo y Karina Milei o el propio ministro se tenía que encargar. Nicolás Pose no actuaba como un ministro político coordinador. O sea que de alguna manera ahora los ministros van a poder ejercer sus cargos. Sí, a ver, va a haber más delegación, se me ocurre, ¿no? Va a haber mayor delegación y una interacción más fluida para inclusive temas no solo de gestión, sino en temas políticos, donde hay que resolver con muñeca política y no solamente con un tema de gestión. Hay 3 áreas. La jefatura de gabinete es gigantesca también, al igual que el Ministerio de Capital Humano. Tiene 8 secretarías y 18 subsecretarías. Ah, una locura. Sí. Es un mega Muchísimo. ministerio. Es realmente mucho. Sí, así gente. Y planteaba, en el tema de la motosierra, habían quedado más de 100.000 millones de pesos, con una caída del 53% desde enero hasta mayo, en las transferencias a empresas públicas con la idea de privatizarlas, cerrarlas, etcétera. En eso Pose había cumplido, por llamarlo de alguna manera, pero ahora con Francos va a haber una revisión total de todas las empresas públicas del Estado, las que se privatizan, las que se concesionan y las que van a intentar cerrar, por más que en algunos casos van a tener que hacer una ley porque están creadas por ley. Con lo cual hay... Sí, pero van a intentar cerrarla si es que si se convierte en ley esto... Van a poder discutir, van a poder intentar cerrarla. ¿Sí? Más de 20 por lo menos. Sí. Más de 20 por lo menos, Tato. Así es. ¿Y qué le va a quedar a Francos por delante? Primero, por supuesto, esto que les nombraba, todas esas áreas, reconvertirlas. La jefatura de gabinete tiene un dato que fue, les diría, el primer ruido que tuvo Pose con el presidente Milei, que es que tiene a cargo la paritaria con los estatales. ¿Esto qué significa? Los sueldos del presidente y de todo el gabinete dependen de esa paritaria, con lo cual dependen de jefatura de gabinete. Fue el primer problema que tuvo Nicolás Pose y el primer enojo grande del presidente. Y después, 2 áreas clave. Una es el área de relaciones parlamentarias, que tenía a un hombre que supo trabajar con Horacio Rodríguez Larreta, supo estar en el PRO, llamado Omar de Marchi, mendocino, quien peleó la gobernación con Alfredo Cornejo y perdió. Y el segundo lugar clave, importante, donde Nicolás Pose había tomado el control y ahora lo va a tener Santiago Caputo, que es la Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, vamos